nuestro hermano Jorge Francisco León de Colombia, miembro de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza y miembro de la Junta Operativa de la Federación Espírita de Cundinamarca, expositor y conferencista, espírita antes del tercer Congreso Espírita Mundial de Guatemala en 2003, expositor de los congresos 8, 10 y 11 espíritas colombianos y antes de la Federación Espírita de la Florida y el Centro Espírita Punto de Luz de la ciudad de Nueva York. Actualmente es el presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. Damos la palabra a nuestro hermano Jorge Francisco León. Hermanos queridos, muy buenas tardes. Es verdaderamente un honor y un placer muy especial estar aquí hoy con ustedes, sobre todo tomando este tema importantísimo del libro de los espíritus. Hemos de hablar del tema de la introducción del libro de los espíritus. Eso nos puede llegar a tomar un tanto de tiempo, y el tiempo es muy breve. Por consiguiente, hemos de ir un poco más rápido. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a ir un poquitín más rápido. Quiero ser claro en la forma como vamos a presentarlo. Vamos a tener la presentación inicialmente en español y acto seguido viene una diapositiva en portugués, de forma tal que quienes quieren tener la traducción en portugués estén tranquilos. Para hablar de la introducción del libro de los espíritus, hemos de remontarnos necesariamente a la época en que el maestro Kardec tomó en sus manos la gran tarea de la codificación espírita. Era una época por demás difícil desde el punto de vista cultural, social, político y sobre todo religioso. Es admirable el valor de este hombre al tomar esa tarea en sus manos. Y por ello, él decidió que esa introducción fuera un tanto diferente a lo que habitualmente se hace con una obra cualquiera de tipo literario o didáctico. ¿Qué hizo Kardec? Él escribió la introducción del libro de los espíritus para un Juan Pérez, un personaje cualquiera que a lo mejor, picado por la curiosidad, acudía a una librería y quería mirar ¿qué era eso del libro de los espíritus? Por consiguiente, había muchas más preguntas que respuestas. Kardec, cuidadoso, metódico como era, tomó en sus manos ese problema y empezó a trabajarlo lentamente. Lo hace a través de 17 ítems solamente para la introducción. Nos da la idea de la profundidad y el alcance de la obra. Pero él, primero que nada, como Juan Pérez no sabe de muchas cosas, él empieza por aclarar una cosa. Mira, siempre que hay cosas nuevas, se requieren palabras nuevas. Y efectivamente así lo hizo. Empezó poco a poco, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Comenzó por aclarar, por ejemplo, lo que hoy en día vivimos, de dense cuenta cómo tenemos palabras nuevas, siempre para cosas nuevas que de pronto en aquel entonces, el tiempo en que estaba Allan Kardec, pues no existían. Nunca existía un iPod, nunca existía, por ejemplo, una fisión nuclear en la física o cosas de estilo, ¿sí? Pero él se tomó el cuidado de aclarar lo fundamental. El problema radicaba en que en nuestros lenguajes siempre se utilizan palabras que pueden llevar diferentes connotaciones dependiendo la aplicación práctica que se le dé. Ese es el ejemplo de la palabra bomba, por ejemplo. Entonces, él se tomó el cuidado de aclarar inicialmente la diferencia entre lo espiritualista, lo espiritual y, obviamente, el espiritualismo. Y lo aclaró, llegando finalmente a la creación fundamental del concepto espírita o espiritista. Hecha esa aclaración, Kardec aclara que el contenido del libro es fundamentalmente alrededor de la doctrina espírita o espiritismo, y por consiguiente
las personas que son seguidoras, participantes o que son simpatizantes del espiritismo se llamarían en lo sucesivo espiritistas o espíritas. Bajo esta connotación de la doctrina espírita, aclara Kardec cómo la doctrina espírita tiene como principio fundamental las relaciones del mundo material con los espíritus o los seres del mundo invisible. Esa relación que hoy en día nos mueve a todos y estamos aquí todos alrededor de esa doctrina maravillosa que es la doctrina de los espíritus. Por esa razón, en la portada del libro original, del libro de los espíritus, aparece la palabra doctrina espiritualista, como una aclaración para aquellas personas que conocían o no conocían en ese entonces el concepto espiritualista, y lo aclara para diferenciarlo del materialismo. Pues bien, primera gran preocupación, conocer claridad absoluta alrededor del término alma. Aclara Kardec que el alma es el principio para algunos de la vida enteramente material. Por consiguiente, para esas personas, el alma no tiene existencia propia y cesa con la vida. Aclara como otros piensan de manera diferente, pero para estos personajes eminentemente materialistas, el alma es un efecto. Y de hecho, esa connotación nos debe llevar a pensar que no todo el mundo piensa de esta manera. Kardec lo aclara de una manera supremamente sencilla. Él dice entonces, el alma de hecho es el principio de la inteligencia o el agente universal. Y para otros, cada quien absorbe una partecita, una porción de esa parte de inteligencia como agente universal, pero hay un problema. Luego de la muerte, cada partícula retorna a su universo. Esto nos deja una duda, y es que sin la individualidad, pues entonces no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Esto deja un interrogante. ¿Cuál debe ser entonces la connotación verdadera? Porque en realidad, mirándolo de otra manera, este tipo de filosofía no es otra cosa distinta a pensar que Dios está dividido en muchas partecitas y que de alguna manera nos separamos de Él, y cuando volvemos de la muerte, retornamos nuevamente a esa alma universal que llaman Dios. Es una forma más de panteísmo. Por consiguiente, aclara Kardec que definitivamente el alma debe ser un ser moral, distinto individualmente de la materia, y por consiguiente conserva su individualidad después de la muerte. Esto ya suena distinto, lo aclara y dice, entonces, en lo sucesivo, cuando hablamos de espiritualismo, el alma es definitivamente la causa y no el efecto. Con esta aclaración, Kardec continúa adelante y hace la aclaración entonces entre alma como ser inmaterial e individual que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo. Maravillosa noticia, saber que fundamentalmente somos almas, pero que no morimos. El principio de la inmortalidad espiritual. Aclara más adelante algo fundamental que es el principio vital. El principio de la vida material y orgánica, cualquiera que sea su origen. Y él lo separa claramente y hace una aclaración fundamental al respecto. En el principio vital se habla entonces como una propiedad de la materia, es para otros elementos el fluido esencial especial, y algunos lo llamaban el fluido eléctrico, magnético, nervioso. Acuérdense ustedes la época en que este estaba siendo escrito, en donde la electricidad era para entonces un fenómeno extraño, bastante raro, y se le atribuían muchos dones especiales que a la postre no necesariamente tenían la electricidad. De hecho, los seres orgánicos tienen en sí mismos una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida.
Bajo esa connotación, la vida material es común a todos los seres orgánicos. Por consiguiente, hemos de aclarar que la vida material es independiente de la inteligencia y del pensamiento. Es decir, un animalito puede tener este tipo de vida material, las plantas de hecho lo tienen, y por consiguiente es necesario destacar que existe una especie muy grande, que es la especie humana, dotada de un sentido moral especial. Ya esta mañana nos hablaba Raúl Teixeira sobre el concepto de lo moral y lo ético, ¿lo recuerdan? Pues bien, hecha la aclaración, hemos de entender para algunos que el alma vital está, por ejemplo, en los vegetales, pero también está en los animales, que a su vez tienen alma intelectual. Pero los seres humanos tenemos alma espírita, alma intelectual y alma vital. En el tercer ítem, aclara Kardec acerca de la doctrina y sus contradictores. Y él dice, la época que vivimos es así, y algunas personas creen que la luz fue hecha solamente para ellos. Para algunas personas, cuando se presentaba el fenómeno de las mesas danzantes, decían definitivamente, eso es una charlatanería, eso es un fraude. Y era clara en este ítem cómo no era posible que se tuviesen diferentes tipos de movimientos, diferentes connotaciones que interpretaban las preguntas y daban las respuestas. Por consiguiente, en el ítem 4 aclara sobre las manifestaciones inteligentes. Allí hace Kardec una aclaración fundamental. Si hay un efecto físico, hay una causa física. Pero, si hay un efecto inteligente, debe haber, sin lugar a dudas, una causa también inteligente. Esto abre una compuerta maravillosa, que a la postre se desarrolla a través de la psicografía. El papel del medium en las respuestas y la parte mecánica que moralmente puede tomar en ellas, para algunos genera dudas. Sin embargo, Kardec hace la aclaración. No es posible, sobre todo en las primeras comunicaciones, que eran, recuerdan ustedes, con una cestita y un lápiz, tener todo ese tipo de movimientos con rasgos tan particulares, con coordinación de movimientos, que se podía cambiar la caligrafía, y que esa diversidad de lenguaje no se puede explicar sino a través de la diversidad de inteligencias que estaban allí presentes. Kardec, en la parte número 6, hace un resumen maravilloso acerca de la doctrina espírita. En este resumen habla de temas y aclaraciones tan importantes como, por ejemplo, Dios, la existencia de Dios y sus características, habla de los espíritus y del mundo espiritual, hace referencia del mundo corporal y la constitución del ser humano, y hace una serie de aclaraciones que hoy en día son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la reencarnación, tan importante para todos nosotros, y que sabemos perfectamente que de este tema se ligan una cantidad de soluciones a muchos de los problemas humanos. Habla de las relaciones entre espíritus encarnados y desencarnados. Habla en este ítem de cómo se manifiesta la ley de evolución en el universo y en su proceso organizativo. Aclara temas fundamentales y aborda de una manera especial acerca de la ciencia y el espiritismo. En este tema hace una aclaración sobre todo para aquella gente, aquellos Juanes Pérez que existen tanto en el mundo, que tienen lo que los científicos hoy en día llaman la arrogancia del sabión, ¿no es cierto? Que dicen saberlo todo porque sienten que tienen una partecita del conocimiento. Me fascinó la expresión que oí en boca de Raúl acerca de Sócrates, que decía: soy sabio porque logro conocer la dimensión de lo que desconozco. ¡Qué maravilla!
Pues bien, las ciencias comunes, dice Kardec, están basadas sobre las propiedades de la materia y por consiguiente se puede manipular a voluntad, pero los fenómenos espíritas tienen otras características. Están basados sobre la acción de las inteligencias, por consiguiente implican que tienen su propia voluntad y nos prueban a cada instante que no están a disposición. Y los científicos quedan de esta manera sin base. Hemos de pensar entonces que es necesario, para entender la doctrina, trabajar con perseverancia y seriedad. Y aquí nos hace el llamado de atención a muchos de nosotros que hoy en día nos decimos estudiantes del espiritismo. Y de pronto hemos descubierto que el verdadero éxito radica no tanto en ser estudiantes del espiritismo, sino en dar el paso adicional en ser trabajadores del espiritismo. Dice Kardec, si queremos instruirnos en la escuela de los espíritus, debemos hacer el curso con ellos, pero como sucede entre nosotros, debemos escoger nuestros profesores y trabajar con plena asiduidad, trabajar intensamente, inteligentemente. Claro, como en todas las épocas, había personas que se creían monopolizadores del buen sentido, y Kardec en la introducción habla precisamente de eso, de aquellas personas que dicen, no mire, eso del espiritismo son cosas propias de ignorantes, gente que no sabe. Y él es un planteamiento de todas aquellas hermosas personalidades de la época que conocieron el espiritismo, muchos de ellos completamente escépticos, y aún así quedaron perfectamente convencidos, y hoy en día los reconocemos como unos de los patriarcas del espiritismo, de aquellas personas que sucedieron a Kardec. En un momento comenzaron sin creer en el espiritismo, y a través de la fe razonada comenzaron a cambiar su punto de vista. De hecho, a los ojos de toda persona ilustrada, cuando se miran aquellos tipos de hombres serios que no tenían ningún interés en querer hacer nada distinto que estudiar y conocer, pues eso convence. En el ítem 10, Kardec habla del lenguaje de los espíritus y algo que la gente llamaba el poder diabólico. Todavía hoy, a comienzos del siglo XXI, tenemos gentes por allí que fanáticamente dicen, tú eres espiritista, tú hablas con el diablo. Digo, bueno, estoy hablando contigo. Y aclara cómo el lenguaje de ciertos espíritus no parece digno de la elevación que se supone a ciertos seres naturales, sobrenaturales. De hecho, Kardec dice, mira, es que en realidad en las comunicaciones hay mucho tipo de espíritus. Ved y observad y juzgaréis. Los hechos están ahí para todos, a menos que no sea a ellas quienes se apliquen estas palabras de Jesús. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Estas palabras nos tienen que poner a pensar. Habla también de los grandes y los pequeños. Habla de aquellos personajes que refieren en el mundo común. Decía, oye, mire, ¿será que en las comunicaciones acuden determinados espíritus que deseamos oír? Curiosamente, en este congreso me encontré con alguien que decía, ¿no será posible hablar con el hermano Divaldo? Porque yo quiero hablar con mi tío, que es recién desencarnado, recién muerto. Han pasado tantos siglos y no hemos logrado comprender ese principio. Y dice Kardec, entre los espíritus que espontáneamente se manifiestan, es mayor el número de los desconocidos que el de los personajes ilustres. Más adelante, en algunos escritos adicionales, él aclara, hay que desconfiar de aquellos que dicen, yo soy Cristo. En mi centro espírita, en alguna ocasión, llegó un espíritu, en una sesión mediúnica, y le preguntaron, ¿y tú quién eres, hermano? Digo, yo soy Cristo. Y obviamente el director,
no le creyó. Dijo, no, dime, ¿tú eres Cristo? ¿Me puedes asegurar que tú eres Cristo? Dijo, bueno, en mis tiempos yo me llamaba Cristóbal y me decían Cristo. Habla Kardec entonces de un problema grave, que es la identificación de los espíritus.